Permanecemos de pie en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 12 al 36. Quería reconocer también la visita de la mamá de nuestro hermano Luis Canelo. Un gusto que esté con nosotros. Y para nosotros como familia, que estén los 4 hijos nuestros en la reunión, es una gran bendición. Creo que es la primera vez que están los 4 hijos en la iglesia. ¿Sí? Bueno, no importa para nosotros. El primer libro de Samuel, capítulo 2, los versículos 12 al 36. Ustedes pueden seguir con su vista la lectura. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre, una túnica pequeña, se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés: ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado
del campo. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Hemos pedido al Señor que Él bendiga la exposición de su palabra y confiamos que así lo hará. Hemos comenzado también el domingo pasado con esta interrogante. ¿Ha habido algún momento en la historia del mundo, un tiempo que fuera propicio para tener hijos? ¿Ha habido en algún momento en la historia del mundo un tiempo que hubiera sido el mejor, el más recomendable para tener hijos? ¿Le han dicho a ustedes, madres, qué valientes? Hay que atreverse a tener un hijo en este tiempo, ¿verdad? ¿Le han dicho alguna vez así? Cuando miramos las convulsiones económicas y sociales que sacuden al mundo, cuando miramos el avance del deterioro tanto moral como espiritual de la sociedad, puede que nos entre la duda. ¿Será cuerdo? ¿Será lógico? ¿Será pertinente? ¿Será recomendable traer un hijo al mundo? ¿Será conveniente traer un hijo al mundo cuando las condiciones imperantes son estas? Hermanos, todos estamos de acuerdo seguramente que los desafíos de la crianza son tremendos, ¿verdad? Contra cuántas cosas, ¿verdad? Tendremos o tenemos que luchar. ¿Contra cuántas cosas tendrán que luchar nuestros hijos? ¿Frente a cuántas cosas hay que estar atentos? ¿Frente a cuántas fuentes de maldad y peligros hay que proteger a los hijos y a los nietos? Empezando por el avance y el uso de la tecnología, ¿verdad? ¿Contra cuántas fuentes de maldad y de peligro hay que proteger a los hijos y a los nietos? Pero déjeme decirle algo, no eran muy diferentes las condiciones actuales, o no son muy diferentes las condiciones actuales a las condiciones que imperaban en el mundo cuando nació Samuel, el hijo de Elcana y de Ana, ¿verdad? Del que habla justamente estos primeros capítulos de su nacimiento y los detalles de su nacimiento del primer libro que lleva su nombre, ¿verdad? No eran diferentes, pero qué hijo fue Samuel, pero qué hombre llegó a ser Samuel, pero qué profeta llegó a ser Samuel, y qué siervo llegó a ser Samuel. La Biblia nos enseña que él fue el último de los jueces, pero él tuvo un gobierno totalmente diferente al resto de los jueces. El gobierno de Samuel sobre el pueblo de Israel, el fundamento de esa autoridad, no estuvo en el uso de la fuerza ni en el uso de las armas, como si lo estuvo en el caso de Gedeón, en el caso de Jefté, en el caso de Sansón, sino que el fundamento del gobierno y de la autoridad de Samuel, mientras él desempeñó su tarea como juez, fueron la enseñanza bíblica por un lado, la enseñanza de la ley, ¿verdad? Fueron la oración y el ejercicio de la piedad. Él desarrolló un gobierno sobre una base absolutamente espiritual, muy distinta a la del resto de los jueces. ¿Y qué determinó que Samuel marcara esa diferencia? Los padres que tuvo, la enseñanza que recibió y el ejemplo que lo moldeó. Eso hizo que Samuel marcara la diferencia. No fue la sociedad la que determinó quién fue Samuel, sino su hogar. No fue la sociedad la que moldeó el carácter de Samuel, sino que fue su hogar. El hogar y la instrucción piadosa que recibió lo formó, y ese hogar volcó a la sociedad un hombre útil. Ese hogar volcó a la sociedad un hombre piadoso, una herramienta poderosa en las manos del Dios vivo y verdadero. Leemos en el capítulo 3 de este mismo libro, el versículo 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová.
Y en el capítulo 7, el versículo 13, leemos así: así fueron sometidos los filisteos, no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Qué diferente el hijo que salió del hogar de Elcana y Ana al hijo que salió del hogar de Micaía, como vimos el domingo pasado, Jueces capítulo 17 y 18. Y qué diferente el hijo que salió del hogar de Ana y Elcana a los hijos que produjo el hogar de Elí, como vamos a mirar hoy aquí en el primer libro de Samuel, en este texto del capítulo 2. Qué diferente, ¿verdad? Micaía fue el agente que contribuyó a contaminar la sociedad con la idolatría. Ofni y Finés fueron los agentes que contribuyeron a contaminar el santuario con su perversidad. Pero Samuel fue el agente que hizo que aquella nación se volviera a Jehová y comenzara otra vez a andar en el camino de la piedad. Como dijimos, aún el santuario estaba contaminado en el tiempo que nació Samuel, al punto que Dios pronunció una sentencia contra esa familia, contra la familia de Elí y sus descendientes. Dios dijo que no continuarían ostentando el privilegio del ministerio en el santuario, no permanecerían ejerciendo el sacerdocio. Ahí sería otra familia la que tendría ese privilegio. El mismo tabernáculo, el centro de adoración de la nación de Israel, se había convertido en una plataforma de adoración cananea. El mundo, con su pensamiento y con su criterio, con sus influjos, con su filosofía, había penetrado hasta la médula en el lugar de la adoración y se había obviado la ley de Dios. En el tiempo que nació Samuel, era el mundo el que decía cómo debía adorarse. Tan lejos había llegado el deterioro moral y espiritual. No había gusto por Dios y su ley. Y si no había gusto por Dios y su ley, ¿por qué cosas las había? Bueno, por otras cosas pecaminosas, no lícitas para los justos, tal como leemos en este texto. No hay duda que no era un buen momento para tener hijos. La sociedad y el santuario contaminados por la iniquidad. El final del período de los jueces. Y lo llamativo y trascendente es que tanto en la sociedad como en el santuario, como ya lo mencionamos, la contaminación tuvo su raíz en un hogar. En la sociedad, el hogar de Micaía. En el santuario, el hogar de Elí. Hermanos, nunca vamos a exagerar la importancia de los hogares. Jamás vamos a exagerar la importancia del hogar. No son las escuelas ni los colegios, no son las iglesias ni las universidades las que forman hombres útiles, mujeres y hombres piadosos y útiles. Son los hogares. Son los hogares. No se desentiendan, padres, de eso. No olviden esa responsabilidad. Hogares corruptos vomitan hombres y mujeres inútiles. Por supuesto, hay esperanza por la operación soberana de Dios en su gracia, ¿verdad? Un deseo desordenado de una madre contaminó el hogar de Micaía, y un padre descuidado, solo interesado por su estómago, contaminó el santuario. No estamos hablando de cosas intrascendentes. ¿Qué pasó en el hogar de Elí? Dos cosas vamos a mirar acerca de ese hogar
que fue la gente que contaminó el santuario y que aparece aquí especialmente en este texto del primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 36. ¿Qué pasó en el hogar de Elí? ¿Cómo era? ¿Quiénes formaban ese hogar? En primer lugar, ese hogar estaba formado por dos hijos, que si los tuviéramos que definir, diríamos que eran dos hijos desviados, ¿verdad? Desviados de la norma de justicia, desviados de la norma de santidad que surgía del conocimiento de la palabra de Dios. Es impactante lo que leemos en este capítulo 2 del primer libro de Samuel. Elí era el juez de Israel en aquel entonces, y él ejercitaba su ministerio desde Silo, el lugar donde se encontraba el tabernáculo, el centro de adoración, por cuanto él también tenía el privilegio y el oficio de sacerdote. Y en ese desempeño, dice la Biblia, lo ayudaban sus dos hijos, Ofni y Finés, que eran impíos y no conocían a Jehová. Dice el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Pueden captar el grado de impiedad, hermanos? ¿Pueden captar la degradación moral y espiritual que se describe en este versículo? ¿Verdad? Hombres perversos en un lugar sagrado. Hombres impíos tocando, manejando, utilizando las cosas santas. ¿Cómo se llega a eso? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, pero desarrollaban el ejercicio sacerdotal, apañados y sostenidos por su padre allí en Silo, el lugar de adoración. Tomemos nota cómo se describe a esos muchachos. Dice, eran hombres impíos. Dicen los que saben que el término impío en hebreo es Belial. El término que se utiliza aquí en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 12 para impíos es Belial. Y según 2 Corintios capítulo 6 versículo 15, Belial es un sustantivo, un nombre que define y nombra ¿a quién? A Satanás, al diablo. Estos hombres eran diablos, literalmente, y estaban desarrollando el ejercicio sacerdotal en el tabernáculo. Belial se les describe como hijos de Satanás. Eran similares a su padre en su naturaleza, eran similares a su padre en sus objetivos, eran similares a su padre en su proceder. Hombres beliales, impíos, diablos, y no tenían conocimiento de Jehová. ¿No le viene a la mente la pregunta? ¿Cómo es posible que los hijos del líder espiritual de la nación tengan estas características? ¿Cómo es posible que los hijos del juez y del sacerdote sean hombres beliales y que no tenían conocimiento de Jehová? ¿Acaso eso indica que el padre no había invertido tiempo como para criarlos en disciplina y amonestación del Señor? Parece que sí. Parece que esa es la razón. Ellos eran así porque el padre había sido indiferente en su crianza. Ellos eran así porque el padre era negligente en su trabajo. No había invertido esfuerzo en criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Sabemos por la Biblia que Elí había sido displicente en el trato con sus hijos. Y los llegó a apoyar en el ministerio, aun cuando eran diablos y no habían llegado al conocimiento de Jehová. No nos apresuremos a escandalizarnos, hermanos, porque lamentablemente esto es muy frecuente hoy en día. Las demandas del ministerio o las mieles del ministerio. Hombres que no tienen que estar en el ministerio, que se emborrachan porque son seres considerados, apreciados, necesitados, requeridos por otros y por tantos, hace que muchos descuiden lo más importante, que es su hogar, que son sus hijos. Y cuando un padre no presta atención a sus hijos,
¿Sabe quién dirige la conducta de sus hijos? Su propio corazón. Su propio corazón. Son arrastrados por la necedad y la perversidad de sus corazones. Eso pasó con esos muchachos. Llegaron a ser diablos. No tenían conocimiento de Jehová porque su padre no los crió, no los instruyó, no los disciplinó, no les prestó atención, no invirtió tiempo en ellos para guiarlos por el camino de la piedad. Y ojo, un padre que no presta atención a sus hijos, un padre que no toma tiempo para cuidar su propio hogar y provocar en sus hijos una conducta ordenada, no debería estar en el ministerio. Hay muchos que están en el ministerio y sus hijos son una vergüenza para el Señor. Sin embargo, en la Escritura, en 1 Timoteo capítulo 3, no lo busquen, el versículo 4 y el versículo 5, dice que el que aspira a obispado tiene que tener esta característica: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si un hombre está en el ministerio y no tiene hijos con estas características, la iglesia debería dejarlo libre de su trabajo para que pudiera ocuparse de su propia familia. Ahora, no nos apresuremos en esto, hermanos queridos y amigos. Puede que usted no sea ministro, pero puede que como padre sea negligente en el cuidado de sus hijos igual. El trabajo y el dinero se han convertido en el Dios de muchos hombres hoy en día. Y sobre esos altares, el trabajo y el dinero, la prosperidad y la comodidad, sacrifican la vida espiritual y la supervisión del crecimiento de sus hijos. Lo hacen. Dice en el Evangelio: ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y lo podemos parafrasear con permiso: ¿de qué te aprovechará a ti si ganas todo lo que puedes y traes lo suficiente y más a tu casa, y hasta puedes guardar un poquito para necesidades futuras, si dejas a tus hijos librados a sus propios corazones y no los diriges hacia el conocimiento de Dios en Cristo? ¿De qué te aprovechará? De nada. Ojalá pudiéramos decir como Isaías: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aspira a eso, Padre. No aspire solo a una linda casa y a las comodidades y a la seguridad económica. Aspira que cuando estés en el cielo, tus hijos estén allí. Tus hijos estén allí también. Y no solo se nos indica cómo eran estos muchachos, sino también se nos indica lo que hacía. Volviendo a nuestro texto, el versículo 13: era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quema la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. ¿No se andaban con chiquitas los chicos estos? Es lógico que si tenían tal corazón mostraran tal conducta. Es lógico que si eran perversos actuaran con perversidad. Así que si tu hijo miente es porque es mentiroso. Y si tu hijo roba es porque es ladrón. Pongamos los nombres a las cosas como son. Ellos actuaban perversamente porque eran perversos en su corazón.
El servicio y la adoración en el tabernáculo y todos los detalles habían sido designados y determinados por Dios. ¿Se han empantanado alguna vez leyendo el libro de Levítico? Y cuando traigan el cordero, córtenlo acá y sáquenlo de allá y separen esto de lo otro y pongan esta parte primero y esta parte. Y no dicen, ¿esto para qué sirve, Señor? Perdóname. Estaba todo especificado cómo debía ser el sacrificio. El orden. Hoy diríamos, había un protocolo a seguir, un orden a seguir. Y el propósito de ese orden, hermanos queridos y amigos, era asegurarse que lo mejor de las ofrendas, que lo mejor de las víctimas, se quemara para el Señor. Ese era el propósito. Lo mejor, la grosura, las mejores porciones se quemaban. Luego uno podía sacar para comer de allí, de acuerdo a lo que Dios había determinado. Así de sencillo. Lo mejor tenía que ser quemado sobre el altar, en ofrenda al Señor. ¿Tiene el derecho Dios de exigir eso? Sí lo tiene, por supuesto. Pero estos hombres perversos no aceptaban ni se sometían a esos derechos y tomaban para sí lo que les correspondía a Dios, el colmo de la iniquidad. Por eso se llaman Belial, por esa razón. ¿Por qué razón? Porque manifestaban la naturaleza del diablo, quien quiere para sí la gloria, la honra y la adoración que merece el Creador y le corresponde al Creador. Por eso eran como el diablo, robándole a Dios lo que le corresponde a Dios. Eso ha hecho el pecado en el corazón del hombre. Impulsarlo a buscar, disfrutar de lo que es de Dios por derecho propio, tomando su lugar. Cuando tú decides sin consultar al Señor, cuando tú haces un uso indiscriminado de lo que tienes, no reconociendo tu mayordomía, cuando tú no perdonas y otras cosas, pretendes y estás actuando como si fueras Dios y violas el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni siquiera tú mismo. Ni siquiera. Y qué vergüenza. Dice la Escritura en el versículo 15 y 16 que acabamos de leer. Los mismos adoradores le llamaban la atención. Paraban aquel atropello, intentaban hacerlo. No se debe ser así, no debe ser así. Fíjate en lo que enseña la ley. Pero los corazones de estos hombres estaban endurecidos, no querían oír, insistían en su iniquidad y estaban yendo así hacia el juicio. Y la Biblia dice en el versículo 17, era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Esa actitud provocó que la gente poco a poco fuera abandonando el lugar de adoración. Qué terrible falta para llevar sobre la conciencia. Ser la razón por la que otros abandonan el lugar de adoración. Por la iniquidad de los ministros, el pueblo abandonaba el lugar de adoración. Qué situación tan vergonzosa. En ocasiones el pueblo abandona el lugar de adoración por la maldad de sus propios corazones, pero en otra, el pueblo abandona el lugar de adoración por la maldad de los líderes, los que tienen discernimiento. Hay gente que se siente cómoda en cualquier lugar porque no conoce la ley, pero cuando conocemos la ley de Dios, no nos vamos a quedar en cualquier lugar. Allí donde la ley no es honrada, no hay lugar para el creyente espiritual. Y se abandona el lugar. La segunda cosa que había en este hogar era un padre displicente. Elí se llamaba. Un padre displicente. La Biblia dice que Elí fue juez y sacerdote por 40 años. Y durante 40 años él actuó con displicencia. ¿Qué quiere decir esa palabra? La palabra displicencia significa falta de interés o de ánimo para hacer una cosa, porque se duda de su pertinencia.
Elí no creyó que era importante disciplinar a sus hijos. Por eso decimos que era displicente. Sus hijos desviados, si se marcaba la conducta de ellos con la ley de Jehová, estaban lejos de seguir el rumbo marcado por la Escritura. El padre, con una absoluta falta de interés por traerlos a la senda de la rectitud. Displicente. Lo menos que podemos decir es que Elí no enfrentó la gravedad del estilo de vida de sus hijos como debía. Quiero decirles esto, hermanos, con toda honestidad. Un hijo cuyo padre no actúa como corresponde es digno de compasión. Realmente. Un hijo cuyo padre no pone su mejor esfuerzo en criarlo, en disciplina y amonestación del Señor, ese hijo es digno de compasión. ¿Sabe por qué? Porque se ve privado de una de las más grandes y benditas provisiones de Dios para su bien. Porque un padre fiel, apegado a la Escritura, que instruye y disciplina a su hijo, es una de las más benditas provisiones de Dios para el bien de ese hijo. Y cuando un hijo no tiene eso, hermanos, sufre una gran falta y merece nuestra compasión. Es aleccionador lo que leemos aquí en capítulo 3, el versículo 11. Jehová dijo a Samuel, capítulo 3, versículo 11, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Hay dos frases que condenan a Elí aquí. Él sabe y él no los ha estorbado. Qué terrible lo que tenemos aquí. Dios mismo envió esta palabra tan fuerte de censura contra Elí por ser demasiado permisivo. ¿Ignoraba Elí el comportamiento de sus hijos? No. Es más, Elí participaba del pecado de sus hijos. Volviendo al capítulo 2, versículo 27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, quemase incienso y llevase fon delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Y aquí viene, engordándoos de lo principal, de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Quién comía de lo que los hijos de Elí sacaban de las ofrendas que le correspondía al Señor? Ofni y Finés, pero también su padre. Engordándoos ustedes, dice Dios, de lo principal, de lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Él participaba del pecado. ¿Sabe que la Biblia dice en el capítulo 4 o 5 más adelante, capítulo 4, perdón, no lo vamos a buscar, que el arca del pacto de Israel con Dios, el arca del pacto de Jehová, fue capturada por los filisteos en una batalla. Y los dos hijos de Elí murieron en esa batalla, los dos al mismo tiempo, tal como Dios había profetizado. Y dice la Biblia que cuando le trajeron la noticia a Elí, él se cayó de la silla y se desnucó. Probablemente el sobrepeso de engordarse con lo principal de las ofrendas le jugó una mala pasada. Porque con el impacto de la noticia quizás trastabilló, no pudo mantener el equilibrio y se cayó. Y sabe que Elí sufrió la muerte de un asno, que si no se podía redimir, había que quebrarle la cerviz. Y así murió Elí,
fue abatido en su necedad, dice la Escritura. Él sabía, él participó, pero él no actuó. Él no ejerció ninguna autoridad sobre sus hijos y los dejó librados a sus propios corazones. Y eso fue la destrucción de aquellos muchachos. Tuvieron un padre ministro que no los ministró a ellos. Una tristeza realmente. Y así perdió a sus hijos y luego perdió el privilegio de ministrar él y su familia. Fíjense, queridos, no se le hace a Elí ningún reclamo por su trabajo como juez. No se le hace a Elí ningún reclamo por la forma que él desempeñó su oficio de sacerdote, pero sí se le hacen reclamos como padre. Él no reprendió adecuadamente a sus hijos, los dejó sin disciplina. Él hablaba con ellos, pero con hablar no alcanza. Debía haberlos sacado del ministerio, poniendo primero la honra de Dios por encima de la honra de sus hijos. Quizás él pensó, si los saco, ¿qué va a pensar la gente de ellos? Si los saco, no me van a querer más, se van a volver contra mí. Pero esa no debía ser la preocupación de Elí. La preocupación de Elí debía ser, como sacerdote, que Dios fuera honrado en la adoración de su pueblo y que Dios fuera honrado en la santidad de sus ministros. Pero esa no fue la preocupación de Elí. Y Dios no pudo tolerar semejante maldad. Hermanos, qué condición la del pueblo de Israel en aquel entonces, ¿verdad? Qué condición, qué sociedad, qué hogares, qué padres, qué hijos. El hogar de una madre con un deseo desordenado fue el foco desde el que la idolatría comenzó a contaminar la sociedad. Y el hogar de un padre displicente fue el foco desde el cual el santuario fue contaminado. ¿Era un buen momento para pedir un hijo como hizo Ana? ¿Era un buen momento para tener un hijo o traer un hijo al mundo como lo hizo Ana? Y sí. ¿Sabe por qué? Porque el hogar no tiene por qué ser el reflejo ni el eco del mundo en el que vivimos. El mundo no te debe decir a ti cómo tiene que ser tu hogar. La Biblia, Dios, su ley te dice cómo tiene que ser tu hogar. Son los hogares los que producen hombres y mujeres vigorosos, piadosos, no la sociedad. En todo el relato aquí de los primeros capítulos del primer libro de Samuel, se hace un intento exitoso de marcar un contraste entre estos dos muchachos y Samuel. Capítulo 2, versículo 17. Era pues muy grande el pecado de Jehová, delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y ahí viene el contraste, y uno respira aliviado. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Versículo 21. Y visitó a Jehová a Ana, y ella concibió, dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero, el contraste, Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Qué contraste, pero Samuel tuvo padres diferentes. Samuel tuvo un padre que traía a toda la familia al lugar de adoración. No mandaba a la familia a la iglesia, él los traía. Samuel tuvo un padre que honraba a Dios con lo mejor de sus animales. Muchos abandonaron el lugar de adoración, pero Elcana no. Cada año venía y traía su ofrenda al tabernáculo de Dios en Silo. Samuel tuvo una madre diferente, que tenía un profundo y reverente conocimiento de Dios, y que con paciencia, y que con fervor, y con constancia, volcó ese conocimiento al corazón de su hijo. Y por encima de todos, el obrar de Dios. Pero no dejamos de reconocer
la fidelidad de los padres. Los buenos hijos no son el resultado de la buena suerte, son el resultado del esfuerzo y la obediencia de los padres que confían en el poder de Dios para lo que ellos no pueden hacer. Así es. Lo más importante para el desarrollo del carácter y la piedad de los hijos sucede en el hogar, no en la escuela. El gusto por lo espiritual y eterno en los hijos depende del cuidado, la vigilancia, la instrucción y el ejemplo de los padres. Del hogar de Micaía, la sociedad recibió la influencia de un idólatra, moldeado por el deseo desordenado de su madre. Del hogar de Ofni y Finés, la sociedad recibió la influencia de dos hijos diablos e inmorales por el descuido de su padre, ministro del santuario. Pero del hogar de Samuel, la sociedad recibió la influencia de un hombre piadoso, temeroso de Dios, fiel profeta de Jehová, por el esfuerzo proactivo de su padre y de su madre, piadosos y fieles. ¿Qué tipo de hombres y mujeres estamos preparando para que se introduzcan en la sociedad? ¿Qué tipo de hombres y mujeres estamos preparando, padres? ¿Estamos preparando hombres y mujeres cuya principal preocupación sea la honra de Dios, su obra y su causa? Ojalá que sí. Dos cosas para recordar y terminar. Toda conducta tiene origen en el corazón. Así fue en el caso de la madre de Micaía, influyendo en su hijo, y así fue en el caso de Ofni y Finés, perversos en su corazón, perversos en su conducta. Toda conducta tiene su origen en el corazón. Así que vigilemos continuamente, hermanos, sobre nuestro corazón, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, clamemos para que el Señor profundice la obra de santificación en nuestros corazones, para que nuestra conducta sea santa. ¿Oras así? La segunda cosa, toda conducta tiene su origen en el corazón. Así que vigilemos continuamente sobre el corazón de nuestros hijos. No solamente vigile sobre tu propio corazón, debes hacerlo primero, pero vigila continuamente sobre el corazón de tus hijos. Padres, Dios nos ha dado ojos y oídos para conocer el contenido de sus corazones. ¿Y qué debemos hacer con eso? Tratarlo a tiempo. Elí vio el comportamiento de sus hijos, oyó del comportamiento de sus hijos, pero no hizo nada con eso. No hizo nada. Debemos tratarlos a tiempo, no como Elí, que dejó pasar. Hermanos y amigos, Ofni, Finés y su padre Elí son tres tristes ejemplos de sacerdotes que deshonraron el santuario por causa de su maldad y su iniquidad. En contraste con eso, la carta de los hebreos nos habla, o a los hebreos, nos habla de Jesús, el sumo sacerdote que necesitamos. Él es santo, sin mancha, apartado del pecado, exaltado por encima de los cielos. Él no fue como los otros sacerdotes que tenían que matar animales y ofrecerlos en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Él no fue como ellos. Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio una vez y para siempre por los pecados de los elegidos de Dios. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 25, tenemos esa expresión y esa declaración que es a la vez una fuente de aliento y una invitación, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Preciosas palabras, la palabra perpetuamente
y la palabra siempre. Él te puede salvar y salvar perpetuamente. Y Él velará por tu bienestar y lo hará para siempre. Él es el sacerdote que necesitamos. Vamos a orar. Padre, nosotros nos estremecemos al tomar nota de las lecciones que aparecen de la vida del hogar de Micaía, del hogar de Elí. No son muy distintos esos hogares de muchos hogares hoy en día. Y ojalá que no sea del nuestro. Danos un hogar diferente. Pero para eso, los hombres tenemos que ser piadosos y consagrados. No hay otro secreto. Para amar a las esposas como Cristo ama a la iglesia y para criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Haz de los hombres de esta congregación, de nosotros, hombres piadosos, no beliales, no perversos, no displicentes, no mundanos, no profanos. No permitas que seamos así. Disciplínanos, oh Dios, para que seamos santos y piadosos y dirijamos nuestros hogares en la senda de la piedad y moldeemos hijos temerosos de ti. Y si luego deciden no temerte, pero que no sea por nuestra negligencia y descuido, Señor. Líbranos de cargar con semejante culpa. Te rogamos, Padre, que tú obres en cada corazón. Le presentes al alma de aquellos que aún no son salvos al sumo sacerdote Jesús, quien se ofreció a sí mismo por sus pecados y quien puede salvarlo perpetuamente y quien vivirá para interceder por él. Solo tu Espíritu puede revelar al corazón la gloria, la hermosura y la suficiencia de Cristo. Y pedimos que lo hagas, Señor, al corazón de aquellos que aún no te conocen. Y da a tu iglesia, Señor, un mayor aprecio por el sumo sacerdote Jesús, nuestro sumo sacerdote. Gracias, Padre. No nos permitas olvidar lo que has hablado a nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo amado.